La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información. En Contacto Directo. La Asamblea Nacional ha aprobado en un año 6 proyectos de ley de urgencia económica de iniciativa presidencial. El Comité Empresarial siente un bullying o acoso normativo. En su informe de labores el pasado 24 de mayo, el presidente Rafael Correa hizo un anuncio y el constitucionalista Stalin Raza lo comenta. Veamos. Continuaremos con el debate nacional y pasado un tiempo prudencial, ahorita tenemos la concentración en emergencia nacional, enviaré nuevamente los proyectos a la Asamblea. El anuncio que se ha hecho en el informe presidencial de reenviar o de reactivar el proceso de las leyes de plusvalía y de herencias también es contrario a este principio de suficiencia recaudatoria, porque justamente se reconoce de manera explícita por el proponente, por el Ejecutivo, que no tiene por objeto recaudar, lo que tiene por objeto es, desde el particular punto de vista del gobierno, generar mayor redistribución y generar mayor justicia social. Pero una decisión en una sociedad y por tanto no es constitucional cuando todos los destinatarios de esa decisión van a estar peor de lo que estaban antes. Esto lo dicen las teorías de justicia que han sido trabajadas por todos los académicos a lo largo de la historia. Richard Martínez, presidente del Comité Empresarial. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Alfredo. Un saludo a la audiencia. Hace casi un año, el derecho constitucional a la resistencia ejercido en las calles logró que el presidente retire esos proyectos de ley de herencia y plusvalía de la Asamblea. Y de otra parte, algunos proyectos de ley del Ejecutivo, como el de asociaciones público-privadas, de remisión de intereses y muy recargos y de reducción de la jornada laboral y salario, han ido en otra línea. ¿Cuál es el balance final de esta proliferación y cambio de normas legales? Gracias, Alfredo. Nuestro balance es que todo el potencial productivo del Ecuador este momento está obstaculizado y está limitado por un sistema normativo que está alejado de las personas y de las empresas. Los empresarios, los ciudadanos sentimos que estamos nadando contracorriente. ¿Por qué? Porque mientras todos estamos tratando de hacer nuestro mayor esfuerzo para retomar la senda del crecimiento económico, la respuesta gubernamental, la respuesta de la política estatal es más impuestos, más normas, más agobio, más control. En las últimas semanas, Alfredo, es importante que conozca la ciudadanía. Como comité empresarial hemos tenido diversas reuniones con muchos sectores, automotriz, maderero, turístico, farmacéutico, agrícola. Y este tema del agobio normativo, del bullying normativo, como lo hemos denominado, es completamente transversal. Fíjese usted, esta es la realidad del sector de alimentos y bebidas en relación a las normas que se emitieron entre el año 2013 y el año 2015. Cerca de 100 normas sin contabilizar la última reforma que tiene que ver con el caso de bebidas gaseosas. ¿Cuál es el problema de fondo, Alfredo, de este tema? Es que la inestabilidad normativa y el agobio normativo hacen que la economía ingrese en un círculo vicioso, porque frente a este panorama de inestabilidad e incertidumbre hay menos inversión, hay menos producción, hay menos venta y al final, lo que nos interesa a todos, hay menos empleo para los ecuatorianos. En la misma ceremonia de informe de labores, el vicepresidente Jorge Glass destacó lo siguiente. Veamos. La nueva riqueza son los 17.000 millones de dólares invertidos por el sector público y el sector privado en el área productiva hasta el año 2015. Se han generado condiciones para inversión. Ha llegado la inversión, así lo niegan algunos, con claros intereses políticos. Parte de esta inversión privada son los casi 5.000 millones de dólares comprometidos y en ejecución desde la vigencia del Código de la Producción mediante contratos de inversión. A este valor debemos sumar 11 nuevos contratos privados, aprobados el día de ayer precisamente, por 245 millones de dólares adicionales, que generarán más de 1.000 puestos de trabajo para ecuatorianos y para ecuatorianas.
17.000 millones invertidos en 9 años, 5.000 millones por la empresa privada bajo la sombrilla del Código de la Producción y 11 nuevos contratos por 245 millones de dólares bajo la ley de asociación público-privada. ¿Trae algo positivo la asociación público-privada o es algo marginal para cierto grupo de empresas? El concepto en sí de asociación público-privada es un concepto positivo, pero hay que saberle dar el entorno adecuado. 250 millones de dólares en este año representan cerca del 0,25% del Producto Interno Bruto. Repito, 0,25% de la producción nacional. Sería muy positivo que eso pueda trasladarse a una cifra de 5.000, de 10.000 millones en un escenario de recesión económica. Las empresas lo que sienten, Alfredo, es que se están quedando sin oxígeno y es importante que esto consideren las autoridades. Voy a poner un ejemplo concreto de estas empresas con las cuales hemos dialogado en las últimas semanas. Una empresa del sector maderero tiene que tributar $650.000 por la carga adicional o la contribución adicional del 3% sobre la base imponible del 2015, $650.000. Pero por el contrario, tiene impagos por cerca de $6 millones por incentivos fiscales, drawback y devolución de IVA. En esas condiciones estamos sintiendo, Alfredo, que estamos yendo contracorriente. El Estado tiene que garantizar un entorno adecuado. Si las autoridades deciden escoger que el camino correcto, como tiene que ser, es la inversión privada, vamos a tener viabilidad en el mediano plazo y sostenibilidad. El Ecuador, Alfredo, es un país lleno de oportunidades, por su gente, por sus empresarios, por sus trabajadores, pero inevitablemente esas oportunidades no se pueden cristalizar con un entorno como el que tenemos. Fíjese usted, Alfredo, durante los últimos 8 años el empleo inadecuado ha alcanzado una cifra récord de 54% como tasa de participación sobre la PEA. Estamos hablando de cerca de 4 millones de personas en esas condiciones. ¿Qué hay que hacer? Es la pregunta. ¿Hay espacio para trabajar en la inversión y en la producción? Por supuesto, nosotros creemos que es momento de aplicar una premisa básica y elemental de eficiencia. Menos es más, menos inestabilidad normativa, menos intervencionismo estatal, menos restricciones, menos rigidez laboral. Eso nos va a permitir entrar en un círculo virtuoso, más producción, más inversión, más empleo para los ecuatorianos, que es lo que aspiran los ciudadanos. Y finalmente más recaudación para el gobierno, porque todo eso genera mayor recaudación. Ahora, pero las sobretasas arancelarias se prolongarán por un año más y de acuerdo a estadísticas del Banco Central, en un año de vigencia, su impacto en las importaciones ha sido de 5.029 millones de dólares, una reducción del 38% entre marzo 2015 y 2016. A la cabeza está una reducción de 1.039 millones en bienes de capital para la industria, que solo tienen 5% de sobretasa. ¿Esto se debe solo a la sobretasa o a la contracción económica y el mal ambiente para invertir? ¿Es esto un indicador de lo que usted está señalando? Mire, la reducción de las importaciones, y eso lo advertimos a las autoridades cuando discutíamos este tema a inicios de año, por naturaleza va a darse este periodo de recesión económica. Es natural que los ciudadanos empiecen a demandar menos y parte de esa demanda viene desde el exterior, pero también las empresas están demandando menos. ¿Cómo generar mecanismos de oxigenación en esos puntos, Alfredo? Fíjese usted, este momento los insumos, materias primas y bienes de capital deben pagar ISD, impuesto a la salida de divisas, para luego de aquello pedir una restitución. Eso le quita liquidez a las empresas. ¿Por qué no pensar en una exoneración directa del total de insumos, materias primas y bienes de capital que tiene de importación la economía? El 55% no están además sujetos a este mecanismo de devolución de impuestos. Aquí tenemos las cifras de la recaudación de los nuevos impuestos creados en los últimos años. Estamos hablando de cerca de 10.000 millones de dólares, de los cuales cerca de 6.000 son fruto del impuesto a la salida de divisas, que además no ha logrado corregir el problema estructural. Hay que darle un reenfoque a la política pública, hay que reconstruir la política económica, reconstruir la política laboral, reconstruir la política comercial. El éxito que podamos tener con la Unión Europea es un buen paso. Esas son las noticias que están esperando los ecuatorianos, buenas noticias para poder invertir y para poder poner toda su capacidad creativa al
beneficio de la sociedad en su conjunto para poder sobrepasar estas tasas de desempleo, de subempleo, de empleo inadecuado y de informalidad que he señalado. Parece evidente que el terremoto sirvió para apuntalar el déficit fiscal, pero aparte del alza del IVA, la novedad es la reducción de 4 puntos de IVA para las adquisiciones con billetera electrónica del Banco Central. ¿Cuál es la posición del Comité Empresarial al respecto? Alfredo, es evidente que como dinero electrónico genera incertidumbre si es que no existe claridad sobre su aplicación. Lo importante es que el dinero electrónico tenga un respaldo uno a uno con dinero físico. Y eso no lo vemos todavía cristalizado en ninguna norma. Se habla de respaldo en activos líquidos. Lo ideal hubiese sido que el consumidor, en vez de cancelar ese 4% adicional o ese 2% adicional del cual se le va a devolver un 4% por el 14% de IVA, que hubiese recibido eso como beneficio directo. Si yo pago con tarjeta de débito, pago 10% de IVA, por ejemplo, eso hubiese dado mucha más movilidad al uso de los medios, que además tienen su respaldo en los depósitos de los ciudadanos en la banca privada. Y, por otro lado, se genera el mayor uso de estos mecanismos de pago, con lo cual automáticamente se le entrega liquidez a los ciudadanos. En este momento hay que procurar que el consumo se incremente para generar, insisto, un círculo vicioso. Fíjese usted las cifras y las estimaciones del Banco Central del Ecuador del índice de confianza al consumidor. Cómo han venido cayendo desde el año 2013 de manera sistemática y encuentran su periodo más crítico en abril del 2016. Estas son cifras del Banco Central del Ecuador. Cómo en una época de recesión, con estas estimaciones de confianza del consumidor, se grava más a los consumidores. Y eso hace que haya menos consumo, menos ventas, menos producción, menos inversiones. Y al final del día, menos empleo, Alfredo. Eso es lo que tenemos que precautelar. Hay que reenfocar la política pública. Nos extraña a nosotros que en un contexto en el que tenemos todo para ser potencia productiva en distintos ámbitos, las autoridades no tomen las decisiones correctas y no alimenten el ambiente que es lo que necesita el empresariado. Las economías modernas no se fijan en sectores escogidos para darles profundidad a esos sectores. Nadie hace 10, 15, 20 años iba a suponer en Estados Unidos la creación de una empresa como Google o como Facebook. Son inercias que se dan por un entorno que permite capitalizar la creatividad individual y el desarrollo individual y la innovación de los empresarios. Richard Martínez, presidente del Comité Empresarial, gracias por acompañarnos en Contacto Directo. Muchas gracias, Alfredo. Denise. En instantes estará con nosotros Abdalá Bucaram Puley, precandidato presidencial por Fuerza Ecuador, la acogida al llamamiento de un pacto ético electoral formulado por el presidente Rafael Correa, el Frente Unidos ante una oposición desunida. Ya regresamos. Déficits a corto plazo son temporales y manejables, sí, y solo sí mantenemos el gasto bajo control, la presión fiscal baja y el crecimiento de la economía. Lo dijo Jim Nusle, presidente de la Asociación Nacional de Cooperativas de Crédito de Estados Unidos.